Un saludo muy especial al Instituto de Genética Ciudad de la Salud en Panamá, que se conecta con nosotros, a la Asociación Argentina de Neurología. También saludamos al Instituto de Neurociencias Peruano. Gracias, doctores, por acompañarnos. Universidad de Antioquia, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, sede Bogotá. Un saludo al Hospital de Kennedy. Nos reportan que el Hospital de Kennedy está en este momento transmitiendo esta entrevista en vivo. Y por supuesto a todos los doctores y cuidadores de Alzheimer que se conectan en esta mañana con nosotros. Estamos aquí con el doctor Francisco Lopera. Bienvenido a este espacio, doctor. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Gracias por recibirnos, doctor. El doctor Francisco Lopera fue galardonado por la Asociación Mundial de Alzheimer con el premio Ben Wimbledon Lifetime Achievement Award por más de 30 años de investigación en familias que tenían o que portaban los genes del Alzheimer. Sus investigaciones han permitido encontrar una mutación que se asocia a una forma de Alzheimer temprano, y adicionalmente, como spoiler, queremos decir el día de hoy que el doctor el lunes publicará un artículo en la revista Nature Medicine sobre otro gen que confiere, ¿cómo se diría, doctor? Protección. Menos protección, exacto, contra la enfermedad. El doctor ha publicado en revistas como Science, Nature, El País de Madrid, y adicionalmente en el New York Times ha salido varias veces. Doctor, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a este espacio, le agradecemos por haber aceptado esta invitación y conectarse con todos en esta mañana. Muchas gracias por la invitación y a todos los asistentes por estar pendientes de esta entrevista. Gracias, doctor. Bueno, doctor, para el público, por acá está Cleopatra. Un segundito. Tenemos a Cleopatra, una de las perritas del doctor adoptadas acá, saludando al público también. Cleopatra, ven. Bueno, qué pena con nuestra audiencia, pero ya Cleopatra dejó de saludar. Entonces, ahora sí, empezamos esta entrevista, doctor. Para el público que no es clínico, que no pertenece de pronto al área médica, doctor, ¿cuáles son los síntomas de la enfermedad de Alzheimer y cómo empieza a evolucionar la enfermedad? Bueno, los principales síntomas de la enfermedad son pérdida de memoria, pero especialmente la memoria reciente. Se caracteriza porque la persona recuerda muy bien el pasado, pero puede contar historias del pasado repetidamente porque olvida que ya las contó. Es un problema básicamente de la memoria reciente en la primera etapa de la enfermedad. Ya cuando la enfermedad avanza, pues se pierde también la memoria del pasado y otras funciones mentales superiores. Pero el primer síntoma es pérdida de memoria reciente. Ok, o sea, la persona se acuerda todo lo que hizo de joven o años atrás, pero no se acuerda de lo que hizo hace 5 minutos, dónde dejó las llaves, ¿así? Exactamente. Olvida lo que está viviendo día a día, lo que hizo ayer, la semana pasada, lo que hizo esta mañana, eventos recientes. Gracias, doctor. Bueno, doctor, ¿podría explicarnos, doctor, cómo fue la historia de esa mutación que el doctor encontró, asociación a ese Alzheimer de aparición temprana? Esa mutación, tengo entendido, fue reportada acá, pero no sé si ha sido reportada en otros lugares. Doctor, ¿nos podría contar cómo fue esa historia que se publicó en el New York Times? Bueno, en la década del 80, en el año 1984, yo era residente de neurología clínica en la Universidad de Antioquia y tuve la oportunidad de recibir un paciente de 47 años que estaba perdiendo la memoria, y la familia lo llevó porque ya no podía trabajar, porque no sabía ir al trabajo y estaba perdiendo completamente la memoria. Me llamó la atención dos cosas. Número uno, que era muy joven. Tenía como una forma de demencia tipo Alzheimer, pero me llamaba la atención que era demasiado joven para tener síntomas de Alzheimer. Y lo segundo que me llamó la atención es que tenía historia familiar de otras personas que habían sufrido lo mismo. Su padre, su abuelo y otras personas en la familia habían perdido la memoria a edad temprana. Entonces hice una descripción en una revista Acta Médica Colombiana
con el título Demencia tipo Alzheimer de inicio precoz, hereditaria. Cuando eso todavía no se conocían, pues, genes del Alzheimer, y más adelante se descubrió el gen de la proteína precursora de amiloide. Evaluamos si esta familia de Colombia tenía una mutación allí y no la encontramos. Y luego, en un trabajo colaborativo con el doctor Ken Kosick y la doctora Alison Gould de la Universidad de Washington en San Luis, Missouri, con ella se descubrió la mutación E280A, un cambio de alanina por ácido glutámico en el codón 280 del gen de presenilina 1. Y esa fue la mutación que encontramos acá en las familias de Colombia, que decidimos llamarla mutación paisa, porque a los antioqueños nos dicen paisas, que significa montañeros, que viven en la montaña. Entonces la llamamos la mutación paisa del Alzheimer, y esa mutación solamente ha sido reportada en Antioquia, aunque sabemos que esa mutación procede de Europa, es de origen europeo. Ok, pero entonces no ha sido reportada en ningún otro lugar hasta ahora. No ha sido reportada en Europa, pero bueno, hay unos reportes de esa mutación en Australia, sí, pero esas personas portadoras de la mutación paisa en Australia son paisas, que se fueron a vivir allá. Ah, ya. Bueno, doctor, con respecto a lo que usted está diciendo, de pronto para el público que no está en el área clínica, el Alzheimer de origen genético es una cifra baja, es el 3%, pero el Alzheimer que da en la tercera edad ya es un problema de salud pública, y dado que, digamos, la población mundial está envejeciendo, doctor, ¿nos puede explicar por qué sus investigaciones son tan importantes para encontrar alguna salida, para encontrar alguna esperanza para los enfermos de Alzheimer? Bueno, si el Alzheimer genético realmente no es un problema de salud pública, lo sufre menos del 3%, quizás el 1% de la población mundial con enfermedad de Alzheimer, pero es una ventana privilegiada para estudiar la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué razón? Porque es el único Alzheimer en el que conocemos la causa. En el Alzheimer genético se conoce la causa, hay genes de causalidad. Justamente el Alzheimer genético se define así, porque depende de genes de causalidad. Hay 3 genes de causalidad: el gen de la proteína precursora de amiloide, que está en el cromosoma 21, sí, el gen de la presenilina 1, que está en el cromosoma 14, y el gen de la presenilina 2, que está en el cromosoma 1. Mutaciones en estos 3 genes producen Alzheimer autosómico dominante de inicio precoz en todo el mundo. Entonces ese es el 1%, pero las personas que heredan esas mutaciones en esos 3 genes están condenadas a padecer la enfermedad a cierta edad. Entonces es una forma de Alzheimer en la cual uno puede saber quién va a enfermar en el futuro con anticipación, incluso desde el nacimiento. Bueno, doctor, y en ese sentido quisiera hacerle una pregunta a una paciente muy famosa del doctor que fue reportada, que era un caso que portaba esa mutación de Alzheimer temprano, pero que desarrolló el Alzheimer 3 décadas después de lo esperado. Doctor, cuéntenos por qué este caso fue tan importante a nivel científico y en el ámbito de neurología de esa paciente que fue publicado. Sí, eso fue Aliria. Es una mujer paisa que es miembro de las familias que tienen la mutación de causalidad para la enfermedad de Alzheimer, y nosotros la conocimos cuando ella tenía 70 años. Nos sorprendió mucho cuando se le hizo el examen genético, porque resultó positiva para la mutación. Y normalmente a los 70 años ya no viven, ellos mueren entre los 60 y los 70. Estaba viva y estaba sana. Entonces pensamos que había un error de laboratorio. Sí. Decidimos volver a tomarle muestra de sangre y volver a correr la mutación paisa, y salió nuevamente positiva. Cuando tuvimos ese segundo resultado ya no teníamos duda de que era un ser protegido, porque eso significaba que
teniendo 70 años, ella debió haber enfermado de deterioro cognitivo a los 44 años, debió haber evolucionado a una demencia a los 49 y debió haber muerto entre los 60 y los 70. Y estaba asintomática y viva. Entonces le propusimos a Liria que viajara a Boston. Tenemos una colaboración con Massachusetts General Hospital y ella viajó 3 veces a Boston y se le hizo muchos estudios, se le hizo un examen de PET amiloide que estaba llena de amiloide en el cerebro. La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por depósito de 2 basuras, sí, amiloide y tau. Bueno, su cerebro estaba llena de amiloide, mucho más que cualquier otra persona de su familia con la enfermedad, pero nos sorprendió mucho que en el examen de PET-tau estaba muy protegida de tau. No tenía casi taupatía, tenía muy poquita taupatía en la región posterior del cerebro. Y normalmente a los 44 años, una prima de ella, por ejemplo, estaba ya llena de tau. Y en cambio Liria estaba protegida de tau. Fuera de eso, se le hizo un examen de genoma y se encontró pues que era un ser excepcional con 2 genes, un gen de causalidad del Alzheimer y un gen protector del Alzheimer, que es la mutación APOE3 Christchurch. Es decir, descubrimos que ella era homocigota para la mutación APOE3 Christchurch y entonces se hicieron muchos experimentos en animales, en modelos animales de Alzheimer y se encontró que esa mutación en APOE3 Christchurch la estaba protegiendo durante casi 30 años del inicio de los síntomas de la enfermedad. Ese descubrimiento fue muy importante por una razón, porque significa que la naturaleza hizo un experimento natural y dotó a este ser humano de la enfermedad y de la cura al mismo tiempo. Y entonces, pues, una enseñanza que ella nos deja es que simplemente lo que tenemos que hacer es imitar la naturaleza y hacer lo mismo que está haciendo la naturaleza. Porque si yo le doy un tratamiento a alguien un tratamiento, por ejemplo, de terapia génica, con la información genética protectora que tenía Liria, eso se podría hacer, digamos, inoculando la información protectora en un virus, en una cápsula de un virus, y produciendo una infección viral, pero que no es viral sino informática, o también desarrollando una molécula que imite el mecanismo de acción del gen protector en el cerebro de Liria. Entonces, con esos dos métodos se podría retrasar el inicio del Alzheimer esporádico, que sí es un problema de salud pública, y que como empieza a los 65 años, si yo le doy ese tratamiento a alguien a los 65 años o a los 60, pues voy a retrasar la enfermedad hasta los 95 o hasta los 90. Y como la mayoría de la gente no va a vivir hasta los 95 años, pues eso en términos prácticos sería la cura de la enfermedad. Doctor, gracias por esa explicación. Bueno, para el público no médico, quisiera preguntar algo que de pronto para usted es muy, de pronto, obvio, no sé cómo decirlo, pero doctor, esa proteína, 2 proteínas basura que se acumulan en el cerebro, la importancia de dormir, y usted me corregirá siendo neurólogo porque no soy médica, esa importancia de dormir es que durante el sueño, esas proteínas basura, eso es lo que sale, ¿cierto? De la placa mieloide del cerebro. O sea, la importancia, esas proteínas basura en los enfermos de Alzheimer se están acumulando, ¿cierto? Y esta paciente que usted nos dice, solo acumuló una de las proteínas, pero la otra era la mutación o el gen protector que usted llama. Entonces, quisiera preguntar en cuanto a eso, la Universidad de Antioquia tiene un banco de cerebros ¿cierto? Para la comunidad médica, y en ese banco de cerebros se pueden apreciar esa acumulación de proteína basura o no es posible. Sí, justamente Liria donó su cerebro. Cuando murió, ella murió en la pandemia, a la edad de 76 años. La familia donó su cerebro para la investigación. Ese cerebro ha sido estudiado en la Universidad de Hamburgo en Alemania, en la Universidad de Santa Bárbara en California y aquí en nuestro neurobanco. Y lo que encontramos es que el cerebro de Liria estaba protegido de taupatía de manera general. Entonces,
hay dos cerebros demasiado importantes en la historia de la investigación del Alzheimer. Sí. El cerebro de Augusta, que fue una mujer alemana que donó el cerebro al doctor Alzheimer Sí. cuando ella murió, y el doctor Alzheimer pudo describir las placas seniles, que son acúmulos de beta amiloide, y los ovillos neurofibrilares, que son acúmulos de basura tau. Eso lo describió el doctor Alzheimer, y por eso Augusta se volvió muy famosa. Y ahora Liria es doblemente famosa, o va a ser doblemente famosa, porque Liria nos mostró cómo su cerebro estaba protegido de la enfermedad de Alzheimer, porque tenía mucho amiloide y muy poca tauopatía. Wow. ¿Qué otras investigaciones se pueden hacer en el Banco de Cerebros de la Universidad de Antioquia, doctor? Aparte de lo que nos está explicando. Bueno, en el Banco de Cerebros, nosotros tenemos un banco de 495 cerebros. Este banco tiene cerebros de Alzheimer genético. De esta forma, desde la mutación paisa, hay más o menos 140 cerebros. Y los demás cerebros son cerebros de personas que han fallecido con Alzheimer esporádico, Alzheimer tardío, Parkinson, Huntington, demencia frontotemporal, CADASIL y otras enfermedades neurodegenerativas. Entonces ahora estamos haciendo comparaciones entre esas diferentes enfermedades neurodegenerativas y estudiando las diferentes basuras proteicas que se depositan en esas enfermedades en el cerebro. Ok, doctor. En cuanto a lo que usted menciona, la Universidad de Antioquia también tiene un programa para cuidadores de Alzheimer. ¿Qué están haciendo ustedes en cuanto a la gente que tiene que cuidar a los enfermos? ¿Qué apoyo hay o qué están haciendo? Nosotros tenemos un programa que se llama Cuidarme, Cuidarte. Ese programa lleva unos 6 años, es un programa en el que se ofrece a los pacientes, a los cuidadores, a las familias y a la sociedad educación sobre las enfermedades neurodegenerativas. Se hacen talleres para los cuidadores, conferencias. Hay un programa del plan social que consiste en estimulación física, danzas. Por ejemplo, tenemos un programa de neurotango para los pacientes con Parkinson. Tenemos danzas tropicales, teatro, pintura, peluquería, talleres de peluquería, de barbería, de cocina, diferentes actividades educativas para los jóvenes, para las familias y para los cuidadores. Es un programa muy completo, muy integral, como para acompañar a las familias y como un acto de responsabilidad social de todas las investigaciones que hemos venido haciendo durante estos 40 años. Doctor, usted menciona el tango y la salsa, salieron en un artículo en el New York Times de la importancia que tienen estas danzas para la parte de la motricidad en el cerebro. ¿Nos puede indicar qué importancia tiene el baile, por ejemplo, en este tipo de enfermedades? El baile, la música, la danza, tiene un impacto enorme en la enfermedad de Alzheimer. Los pacientes con Alzheimer, aún en etapas avanzadas, los mueve la música, incluso pueden bailar y pueden activarse demasiado, y hemos visto que eso tiene un efecto terapéutico muy grande. Es decir, que esta enfermedad no tiene cura, pero hay muchas cosas para hacer y para mejorar la calidad de vida y para ayudarle a los pacientes con la enfermedad. Doctor, en ese sentido quería preguntarle, los hábitos de vida saludable, de pronto ustedes han investigado si hay alguna manera de retardar el inicio de los síntomas de Alzheimer mediante hábitos de vida saludable o algo, ¿tienen algún tipo de investigación? Sí, hay 12 factores de riesgo para las demencias en general, no solo para la enfermedad de Alzheimer, sino para las demencias en general, que son modificables, que se pueden cambiar. Esos 12 factores tienen que ver, número uno, con la educación. Aumentar el nivel educativo podría disminuir la prevalencia del Alzheimer. Listo. El control de la hipertensión, de la diabetes, del alcoholismo, de la obesidad, del sedentarismo, la depresión, el tabaquismo, la polución del aire. Todos esos son factores de riesgo, y si controláramos esos 12 factores de riesgo,
podríamos reducir en un 40% la prevalencia de las demencias. Se reduce muchísimo. Y 40%. También ese 40%, doctor, incluye esa mutación que ustedes descubrieron. Entonces esa mutación, precisamente ahí está lo interesante. El otro 60% sí. se dice, entre comillas, que no es modificable, que no es controlable, porque es producido por factores no modificables, entre ellos los genéticos. Ok, doctor. Y nosotros lo que estamos proponiendo con el descubrimiento de 2 genes protectores que hemos encontrado hasta ahora es que sí hay manera de controlar y de modificar factores genéticos de las enfermedades neurodegenerativas, porque estos 2 pacientes protegidos nos están mostrando un camino de cómo proteger o cómo modificar un factor aparentemente no modificable, claro, como el genético. Bueno, doctor, y ahora que usted menciona eso, o sea, los hábitos de vida saludables sí influyen. Y, por ejemplo, a nivel de la lectura, ¿qué importancia tiene la lectura, por ejemplo, para la gente? O sea, ¿usted qué le diría a los jóvenes que nos están en este momento viendo, a los estudiantes de medicina de la Universidad de Concepción y de otros lugares, de Antioquia, de Bogotá? ¿Qué importancia tiene la lectura, el estudio en el cerebro? Bueno, lo más importante para prevenir o para retrasar o mejorar la evolución de la enfermedad de Alzheimer y de todas las enfermedades neurodegenerativas es el ejercicio físico. Número 1. Número 1 es el ejercicio físico. ¿Cuántas veces, doctor, a la semana? Bueno, yo diría que hacer ejercicio físico diario, unos 40 minutos, es la mejor estilo de vida para protegerse. Okay. Número 2, el dormir bien. ¿Por qué dormir es importante? Porque sí, las memorias se consolidan durante el sueño. Uno durante el día está registrando información en su cerebro, pero realmente uno la consolida y la almacena en la memoria en la noche mientras duerme, y especialmente cuando tiene sueños. Entonces, dormir bien es fundamental para tener una buena memoria. Y lo tercero, estilos de vida saludable en cuanto a dieta, es decir, comer saludable y reducir el estrés. Y ya, ahora sí, estimulación cognitiva toda la que más pueda. Es decir, la lectura, actividad intelectual. Es muy importante la actividad social, es muy importante la actividad emocional. Es más malo el pronóstico en personas que no tienen, personas por ejemplo solteras, que en personas que tienen pareja. Entonces la actividad emocional es muy importante, la actividad social es muy importante, el aislamiento, el sedentarismo es muy malo, y la estimulación cognitiva en general, incluyendo la lectura, la escritura, es supremamente útil para controlar la enfermedad. Ok, doctor. Este artículo que va a salir el día lunes, doctor, en Nature Medicine, ¿nos puede dar algún adelanto de qué se va a publicar el lunes? Su reciente investigación. Bueno, el lunes se va a publicar, Nature Medicine va a publicar el lunes el segundo caso de protección del Alzheimer autosómico dominante encontrado en Antioquia. Es en un gen diferente al gen de Aliria, y es en un hombre que también lo conocimos a la edad de 67 años, y estaba lúcido, no tenía problemas de memoria, no tenía demencia y era portador de la mutación Paisa. Igualmente lo invitamos a participar en las investigaciones que estamos haciendo con Massachusetts General Hospital. Viajó a Boston, se le hizo el PET amiloide y estaba lleno de amiloide. Wow. Se le hizo el PET tau y tenía mucho más tau que Aliria, pero él también falleció, donó su cerebro, y encontramos que aunque tenía más tau que Aliria, tenía un área del cerebro protegida de la tauopatía. Por eso decimos que Aliria fue publicada como un caso de resistencia al Alzheimer. Sí. Y este segundo caso, este hombre, va a ser publicado como caso de resiliencia al Alzheimer.
¿Cuál es la diferencia entre resistencia y resiliencia? Bueno, los dos resistieron durante más de 20 años a los síntomas de la enfermedad. O sea, se retrasó la enfermedad por más de 20 años. Pero Aliria estaba mucho más protegida de la taupatía a nivel generalizado en su cerebro, mientras que este hombre con resiliencia no estaba tan protegido de taupatía, pero sí estaba protegido en la corteza entorrinal, que es el área del cerebro por donde empieza la enfermedad de Alzheimer. Uy. Esa área del cerebro estaba protegida de taupatía. Entonces es el segundo caso de protección al Alzheimer muy importante, que abre un nuevo camino para la prevención y la cura. Uy, muchas gracias, doctor. Bueno, queremos dar paso entonces a Fernando Castillo, candidato a doctorado, quien quiere hacer unas preguntas desde Chile con el público que está en este momento conectado. Fernando, te damos paso. Te escuchamos. Buenos días, Ana María. Buenos días, doctor Lopera. Y bueno, buenas tardes para el público de Chile, porque acá ya son pasaditos las 12 de la tarde. Así que, bueno, estamos agradecidos, ¿no? Y bueno, no solamente estamos desde Chile, sino que también tenemos personas desde Panamá, que nos mandan saludos desde Colombia, por supuesto que nos están viendo, así que estamos felices de realizar esta entrevista. Bueno, en cuanto a las preguntas, un poco lo que estaban hablando al final, ¿cuáles son las recomendaciones que nos puede dar de prevención del Alzheimer? Bueno, sí, es decir, el Alzheimer realmente es una enfermedad que no sabemos la causa. El Alzheimer esporádico. En el genético sabemos la causa, porque son genes de causalidad. En el esporádico parece que hay genes de susceptibilidad, pero realmente el Alzheimer hoy en día es una enfermedad incurable. Es tratable, pero no es curable. Y por lo tanto, pues tampoco es prevenible, digamos, prevenible en el sentido de que la podamos prevenir totalmente. Pero sí hay recomendaciones para aplazarla, para que inicie tarde a quien le va a dar, y para que la evolución sea más benigna o con mejor calidad de vida a quien tenga la desfortuna de sufrir la enfermedad. Entonces, ya lo que dijimos, lo más importante es los estilos de vida saludables. Todos los estilos de vida, todo lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Ejercicio físico, evitar el sedentarismo, dormir bien, comer bien, disminuir el estrés, mucha estimulación cognitiva, mucha estabilidad emocional, mucha actividad social, y vivir alegre y vivir feliz en la vida es lo que más protege. Y el doctor sí que sabe de vivir alegre. Es de acá una región, es Aragón, Antioquia, ¿cierto? Yo nací en Aragón, Antioquia. Cuéntenos un poquito cómo fue eso, esto que lo motivó a estudiar neurología, medicina, cómo llegó a este mundo. Bueno, en realidad en Aragón, Aragón es un pueblito muy pequeño de Antioquia, que tiene unos 800 habitantes, y ahí se acababa la carretera. Sí. Cuando yo era niño, había una historia en Antioquia de que el mundo se iba a acabar en mayo de 1960. Tenía yo 9 años. El mundo se iba a acabar en ese mes. Entonces todo el mundo guardó alimentos y cosas en las casas, y yo estaba muy preocupado porque el mundo se iba a acabar. Mi padre llevó alimentos, llevó velas, sí, y cosas para la casa, agua y alimentos. Y bueno, yo estaba muy pendiente de la radio porque pensaba que si ahí se terminaba la carretera, ese era el fin del mundo. Y pues irían anunciando por la radio que el mundo se había acabado en otras partes. Resulta que no salieron noticias del fin del mundo en ninguna otra parte, y al final el mundo no se acabó en mayo de 1960. Entonces yo sentí eso como una segunda oportunidad sobre la tierra. Una segunda oportunidad de vivir sobre la tierra, sí, claro, que no se había acabado el mundo. Y decidí que quería hacer, que quería estudiar algo relacionado con la astronomía.
¿no? Astronomía. Con la astronomía. En esa época había mucha publicación Carl Sagan estaba. de cosas sobre los ovnis. Ah, ya. Entonces me Ok. fascinaba mucho el tema de los ovnis. Sí. Estaba muy apasionado con el tema de los ovnis y quería ser astrónomo. O sí, algo de astronomía. Pero leí un artículo después en el colegio, Sí. en el Espectador, que decía: los ovnis no existen más que en la mente de la gente. Sí. Entonces dije, bueno, lo que hay que estudiar entonces es la mente, ¿cierto? Porque si los ovnis solamente existen en la Sí, mente de las personas, voy a estudiar entonces en la mente, y por eso decidí estudiar medicina y luego neurología, y también porque mi abuela sufrió demencia. Ah, sí. Sufrió demencia y pues viví muy cercano en mi familia el tema de la demencia. Incluso en mi familia ha habido demencia familiar, hereditaria, tardía, que la sufrió mi abuela y varios de mis tíos. ¿Y se le llamaba en esa época demencia o tenía otro nombre? Se les llamaba reblandecimiento cerebral. Ah, ya. Sí. Ok, doctor. Entonces todo eso me motivó a estudiar medicina y finalmente neurología, y también dedicarme a las demencias. Uy, qué historia. ¿Y una familia paisa numerosa o son pocos? Sí, somos 13 hijos. 13. 13. ¿Y todos están en salud? No. Hay algunos en salud, hay una bacterióloga, hay otro médico, hay varios sobrinos médicos y otros que son educadores, filósofos, hay un filósofo. Ah, bueno, doctor. Fernando, te damos la palabra. Oye, bueno, lo importante entonces es ser feliz. Yo creo que hay que Sí. ser muy feliz, entonces, para prevenir. Así es. Bueno, La felicidad es la mejor prevención. también Sandra Romero nos pregunta, ¿la protección ocurre por la existencia de los genes de protección o por el aumento de la expresión de dichos genes? ¿O por la expresión de qué? Eh, Por la sobreexpresión del gen. sí, por el aumento Bueno. de la expresión de dichos genes. Sí, curiosamente, mira, el primer caso, el de Aliria, es por una poca expresión del gen ApoE3. El gen ApoE3, esa variante genética, se une a la heparina y entonces interfiere hace que la ApoE se una muy poco a la heparina, y eso hace que la taupatía no se propague. Eso evita la propagación de la taupatía. Disculpe, doctor, qué pena que le interrumpa. Quiero preguntar algo que leí y no sé, quisiera que usted, que es el experto, me aclarara. Los genes ApoE son los que están relacionados con el colesterol, ¿cierto? Sí. ¿Nos puede dilucidar qué relación hay entre colesterol alto y Alzheimer? Bueno, el ApoE transporta colesterol, Sí. y es muy importante en el metabolismo del colesterol. Pero curiosamente, Aliria, la primera mujer protegida, tenía altísimo el colesterol. Muy alto. Porque esa mutación que protege el Alzheimer había sido descubierta, no fue descubierta por nosotros. No. Esa mutación ya había sido descubierta años atrás en Irlanda, y se descubrió como una mutación que produce hiperlipidemia, aumenta los lípidos y el colesterol. Ujú. Pero nosotros lo que encontramos es que esa mutación protege de Alzheimer, pero teniendo altísimo colesterol. Ahí no sabemos exactamente cómo es que es ¿El la mecanismo? relación entre colesterol y Alzheimer, porque siempre se ha creído que el colesterol es malo para el Alzheimer, pero Aliria estaba No. llenísima de colesterol. Y eso fue lo que la protegió. Y pues, no, a ella la protegió la mutación, La indudablemente. mutación, pero la mutación lo que hacía era que tenía una baja expresión del gen. En cambio, el próximo individuo que vamos a reportar el lunes en Nature Medicine tenía otra mutación en otro gen, y esa mutación es sobreexpresión de ese gen. Y es en la misma vía metabólica. ok. Entonces es muy interesante porque ambos genes protectores están trabajando en la misma vía metabólica, el uno con poca expresión y el otro con sobreexpresión, y ambos están impidiendo que se la taupatía.
Increíble, doctora Romero, un saludo. Es la directora coordinadora del laboratorio en Yale, se conecta desde la Universidad de Yale en Connecticut y es la que acaba de hacer esta pregunta. Un saludo a todos los que se conectan desde la Universidad de Yale en Connecticut, Estados Unidos. Fernando, te escuchamos. Bueno, doctor Lopera, Rocío Pérez nos pregunta, ¿cómo ve la vida una persona con Alzheimer? Bueno, una persona con Alzheimer en general no es muy consciente de lo que le está pasando. Al principio sí. Al principio, cuando empiezan a perder la memoria, en la etapa de deterioro cognitivo leve, porque el Alzheimer tiene 3 momentos. La demencia, que es cuando la persona pierde autonomía e independencia y requiere supervisión y cuidador, que dura unos 10 años. Y antes de la demencia hay un estado que llamamos deterioro cognitivo leve, que dura 2 a 5 años y se caracteriza porque la persona tiene amnesia, problemas de memoria, pero no tiene demencia, es autónoma, es independiente y puede tomar decisiones. Y hay una etapa que dura 2 o 3 décadas, que es el Alzheimer preclínico, donde la persona es completamente asintomática. Entonces, en esas 2 o 3 décadas de periodo asintomático, pues es una persona normal, como cualquiera de nosotros. Entonces, yo puedo tener Alzheimer y no saber que lo tengo, pero ahí está en el cerebro. Estaría en la etapa preclínica. El que está en deterioro cognitivo leve se manifiesta porque tiene problemas de memoria y esa persona sí se angustia porque es consciente de que está perdiendo la memoria y está preocupada porque está perdiendo la memoria. Pero cuando ya llega a la etapa de la demencia y va avanzando en la demencia, generalmente son poco conscientes de lo que están viviendo y de lo que les está pasando. Y entonces, a veces realmente el paciente con Alzheimer no es el que más sufre, sufre más su familia, sufre más su familia. A veces nosotros pensamos que la persona con Alzheimer podríamos ayudarle a vivir de manera igual. Es decir, podría seguir viviendo feliz con la enfermedad si naturalizáramos la enfermedad. Si le naturalizáramos la enfermedad y le brindáramos un medio o una manera de seguir viviendo feliz sin problema, entendiendo su problema y participando de la vida normalmente con las ayudas que requiera pues en cada etapa de la enfermedad. Pero no son muy conscientes, eso se llama anosognosia, que no son muy conscientes de la pérdida que están viviendo. ¿En Parkinson ocurre lo mismo o en las otras neurodegenerativas? No, en Parkinson no ocurre eso porque en Parkinson, como el problema principalmente es problemas de movimiento, rigidez y temblor, y tienen en general buena cognición, obviamente ellos sí sufren más los síntomas de la enfermedad, los comprenden más y obviamente se angustian más por la enfermedad. Y Parkinson es, es otra cosa diferente. Es otra enfermedad neurodegenerativa caracterizada porque se deposita en el cerebro otra basura proteica que se llama sinucleína, alfa-sinucleína. Sí, doctor. Uy, gracias por esa pregunta tan buena. Muchas gracias a Rocío. He aprendido mucho del doctor Lovera hoy día. Bueno, sí. Joan pregunta, ¿qué tipo de síntomas puede considerarse como una alerta en términos de Alzheimer, principalmente cuando es joven? Bueno, la primera alerta que todos los estudiantes de medicina, médicos, todo el personal de la salud y la gente en general debería tener en cuenta es lo siguiente. Primero, olvidos frecuentes, pero olvidos en un grado tal que afectan la vida laboral, la vida familiar o la vida social. Y que esos olvidos signifiquen un bajón en la memoria con respecto al nivel previo que la persona tenía. Entonces, cuando una persona, la pregunta que yo le hago a todo paciente que se queja de problemas de memoria es, bueno, ¿qué? ¿Su problema de memoria lo afecta en la vida laboral, familiar o social? Si la respuesta es no, entonces le digo, no se preocupe que usted lo que tiene son olvidos normales de cualquier persona. Si la respuesta es sí, entonces ahí sí tenemos que comenzar a evaluar qué tan importante es ese olvido, desde cuándo, qué porcentaje de olvido, con respecto, qué porcentaje de pérdida de la memoria con respecto al nivel que tenía antes. Pero esa es la pregunta fundamental. La alerta principal es bajón de la memoria en un grado significativo con respecto al nivel anterior
y que afecta la vida laboral, familiar y social. Ese es el signo de alarma que obliga a estudiar, no porque la persona tenga Alzheimer, porque podría tener un problema de memoria por muchas otras causas, por deficiencia de vitamina B12, por deficiencia de ácido fólico, por hipotiroidismo, por depresión o por otras causas. Entonces primero hay que descartar todas esas causas y solo queda como última opción que tenga una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer. Gracias, doctor, por la aclaración. Sí. Bueno, ahora la pregunta viene relacionada con lo mismo que venía hablando ahora. Sonia pregunta, ¿qué test o exámenes puede hacerse una persona para diagnosticar Alzheimer? Bueno, una vez que hay una queja de memoria que impacta la vida cotidiana, entonces el médico ya debe ordenar exámenes para pues, hacer una anamnesis mucho más completa sobre la queja de memoria y pedir exámenes para confirmar la sospecha. ¿Qué exámenes hay que hacer? Primero, evaluación neuropsicológica. Es una evaluación neurocognitiva donde se va a evaluar la memoria, la atención, la concentración, el lenguaje, el razonamiento, la percepción, atención, concentración, todas esas funciones cerebrales superiores, y esa evaluación neuropsicológica nos va a permitir confirmar si la persona tiene un deterioro cognitivo leve, o si tiene una demencia leve o una demencia moderada, o si tiene simplemente una queja de memoria subjetiva pero con una evaluación neuropsicológica normal. Ese es el primer examen y el más importante. Segundo, se puede pedir una resonancia magnética del cerebro para evaluar si hay atrofias, especialmente de los hipocampos. El Alzheimer se caracteriza porque hay una atrofia de los hipocampos, de la parte medial de los lóbulos temporales, y una atrofia de los hipocampos es un indicio de enfermedad de Alzheimer. Generalmente la atrofia hipocampal puede empezar 6 años antes de que la persona se queje de problemas de memoria, y uno puede pedirle al radiólogo que le haga volumetría hipocampal. Y la volumetría hipocampal es muy útil porque la volumetría hipocampal se empieza a reducir 6 años antes de que la persona se queje de problemas de memoria. Y también pues atrofia temporoparietal es un signo de Alzheimer. Lo otro pues es que hay que mandar exámenes de sangre para buscar que no vaya a tener un hipotiroidismo, una deficiencia de vitaminas, diabetes u otras enfermedades como problemas renales, problemas hepáticos, que puedan influir en la memoria, o intoxicaciones crónicas con metales pesados, o problemas vasculares cerebrales. Entonces descartar otras causas de demencia. Y hay otros estudios ya más sofisticados, por ejemplo, PET-FDG es como inyectar una glucosa marcada en la vena. Esa glucosa marcada va al cerebro y uno puede evaluar el metabolismo cerebral. Y entonces mirar si el cerebro tiene buen o mal metabolismo. Y si uno encuentra hipometabolismo en los lóbulos temporales mediales, en la parte medial o en los hipocampos, eso sería también sospechoso de Alzheimer. Y por último, pues si uno tiene la posibilidad de hacer un examen de PET-amiloide y de PET-tau, pues ya con esos dos exámenes uno podría confirmar si hay o no una enfermedad de Alzheimer, porque si la persona tiene amiloide positivo y taupatía positiva, ya no hay duda que tiene una enfermedad de Alzheimer. Gracias, doctor. Fernando. O sea, es recomendable que ante cualquier sospecha ir a donde un neurólogo a que se atienda a esta persona. Sí, bueno, sí, es recomendable visitar el neurólogo, el psiquiatra o el geriatra para conducir todos los estudios de descartar enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer, o diagnosticar otro tipo de problema de memoria. Bueno, Estela también pregunta, ¿esta enfermedad es igual de frecuente en hombres y en mujeres? Sí, es igual de frecuente en hombres y mujeres, pero con las mujeres tienen tendencia a vivir más que los hombres, entonces a veces puede haber más prevalencia en algunas comunidades en los hombres, pero porque en las mujeres, pero porque las mujeres viven más que los hombres. Y como esta es una demencia
relacionada con la edad, es decir, que a mayor edad mayor riesgo, entonces puede haber una prevalencia en mujeres, pero por esa razón. Bueno, también ya la última pregunta que nos está diciendo el público, y también por el tiempo que llevamos, ¿cómo ve a Latinoamérica en políticas de salud pública con respecto a la enfermedad de Alzheimer? Bueno, desafortunadamente en Latinoamérica estamos bastante mal en políticas de salud pública. Mira, en los países desarrollados, están controlando mucho los 12 factores de riesgo de las demencias y están reduciendo la prevalencia y la incidencia de demencias. Mientras que en Latinoamérica está incrementando la prevalencia y la incidencia de demencias, porque nosotros no estamos controlando los 12 factores de riesgo. Entonces realmente estamos mal en ese sentido y por eso va a ser mucho más importante reclamar la aplicación y la implementación de políticas de prevención de la demencia en América Latina para tratar de reducir esa incidencia y esa prevalencia. También Sandra Romero pregunta, ¿sería recomendable hacer exámenes genéticos en los familiares con la enfermedad para detectar genes con mutación o genes de protección? Bueno, es importante siempre y cuando se detecte un grupo familiar con modelo de herencia autosómica dominante. Es decir, no tiene sentido hacer exámenes genéticos a la población en general, pero sí tiene mucho sentido que si un médico encuentra un grupo familiar donde ve un modelo de herencia autosómico dominante, es decir, 3 generaciones afectadas, y en cada generación uno ve en la genealogía que el 50% de los hijos de un afectado también fueron afectados, ya tienes ahí una genealogía con un modelo de herencia autosómico dominante. En esa genealogía o a esa familia se le debe buscar un gen de causalidad de Alzheimer a los enfermos. Si se encuentra un gen de causalidad en los enfermos, pues ya hay que proceder a evaluar los sanos, pero primero buscar el gen de causalidad en los enfermos. Ahora bien, una vez que tengas el gen de causalidad identificado, lo más interesante es buscar personas de esa familia que hayan enfermado tardíamente, muy tardíamente comparado con la mayoría de los miembros afectados de esa familia. Y ese ser o ese sujeto puede ser un ser protegido, y a ese sujeto hay que buscarle una variante genética protectora. Muchas gracias, doctor Lopera. Hemos aprendido mucho, hemos contestado casi todas las preguntas del público. Bueno, la última pregunta que la voy a hacer yo. Tenemos tiempo, quería tranquilo. un mensaje, si es que nos podía dar un mensaje para los jóvenes que quieran dedicarse a investigar esta enfermedad, a seguir su carrera científica, que es bastante importante. Bueno, una recomendación que yo le haría a los jóvenes interesados en este tema es la siguiente. Siempre que vean un paciente con... esta recomendación realmente sería para todos los pacientes. Siempre que vean un paciente, hagan la genealogía. A los pacientes hay que hacerle la genealogía. Yo me preguntaba por qué esta familia que descubrimos en Antioquia, que existe hace 450 años acá, ¿por qué nos tocó descubrirla a nosotros? Si existe hace 450 años. Yo revisé con un residente de psiquiatría 120 historias del Hospital Mental de Antioquia, de personas que yo sé que eran miembros de esta familia, para ver cómo los habían interpretado los médicos de 100 años atrás. Sí. Y resulta que ninguno hizo la genealogía. ¿No? En ninguna historia encontramos la genealogía. Entonces, esa fue la razón por la que nunca encontraron y nunca diagnosticaron una demencia tipo Alzheimer autosómica dominante, porque nunca hicieron la genealogía. Entonces, mi primera recomendación, háganle la genealogía a todo paciente, porque la genealogía te puede permitir encontrar
una enfermedad hereditaria autosómica dominante. Esa es la recomendación fundamental y la más importante, y yo diría que esa recomendación es válida para todas las enfermedades, no solo para la enfermedad de Alzheimer. Doctor, ¿alcanzamos a hacer una última pregunta? Doctor, usted mencionaba en una entrevista que leí hace poco que el doctor tenía como desde los años finales del colegio una costumbre de escribir algo en los cuadernos, que tenía como una frase o algo que lo distinguía. ¿Nos puede compartir con la audiencia qué es tan famoso en esa época de colegio que el doctor mencionó en una entrevista que hacía de niño, que hacía de joven? Bueno, no, estaba yo en bachillerato en Yarumal, sí. Era estudiante de bachillerato y tenía un compañero mío pues sí. que ambos queríamos estudiar medicina, pero en esa época no había sino una sola opción sí. en la universidad pública, en la Universidad de Antioquia, y era demasiado difícil. Y para un estudiante de pueblo sí. era casi imposible aspirar a estudiar medicina. Entonces con mi compañero decidimos marcar en los cuadernos, poner una frase que decía: nada hay imposible para el que quiere. Nada hay imposible para el que quiere. Esa era la manera como marcaban los cuadernos. Así marcábamos los cuadernos en la primera página. Nada hay imposible para el que quiere. Es decir, esa frase era como: bueno, vamos a hacer posible sí. El ser médicos, aunque sabemos que eso es un imposible, ¿cierto? Sí. Pero si lo pensamos todos los días de esa manera, claro. probablemente lo podemos hacer posible. Y así fue. Y así fue, los dos. Y los dos fuimos médicos. ¿Sí? ¿Qué especialidad tiene su amigo? Mi amigo se especializó es intensivista. Wow. Wow, doctor, sí. Muy interesante. Para un estudiante de pueblo de Yarumal, en esa época era un imposible ser médico. Y bueno, lo logramos porque al final yo pude hacer el último año de bachillerato en Medellín, justamente para prepararme mejor para poder acceder a la universidad. Gracias, doctor, por compartir esa historia, un mensaje muy motivacional para todos los estudiantes de medicina que se conectaron hoy, y no solo para ellos, sino para todos. Doctor, no sé si quiera decir algo antes de cerrar sobre el laboratorio del cual dirige, el Grupo de Neurociencias de la Universidad de Antioquia. Invitar a la gente, ¿tienen página, redes? Sí, hay una página en la web que se llama Grupo de Neurociencias de Antioquia. En esa página pueden mirar muchas de las cosas que hace mi grupo. Mi grupo es un grupo de unas 150 personas, wow. entre profesores, estudiantes de doctorado, de maestría, de pregrado y personas contratadas para las investigaciones. Tenemos profesionales de todas las áreas: médicos, neurólogos, psiquiatras, neuropsicólogos, fonoaudiólogas, gerontólogos, hay investigadores básicos, farmacéuticos, químicos farmacéuticos, enfermeras, auxiliares de enfermería, personal administrativo, y tenemos pues una página en la que se pueden enterar de las investigaciones que publica el grupo, de los diferentes, tenemos varias áreas temáticas: neuroquímica, neurobiología, neurociencia clínica, neurobanco, neurofisiología celular y neurogenética. Y además tenemos el programa de Cuidarme y Cuidarte para la educación de la comunidad, que hay mucha gente de países de América Latina e incluso de Iberoamérica, de España, que se involucran con los talleres y con las conferencias virtuales que se dan en la página web del Grupo de Neurociencias de Antioquia. Y tenemos un banco de cerebros de casi 500 cerebros, y también es una recomendación que para estudiar estas enfermedades hay que educar a la comunidad en la donación de cerebros. ¿Cómo puede alguien donar el cerebro? ¿Cómo es el proceso? Es muy sencillo. Cuando alguna familia tiene aquí, digamos, nosotros tenemos un programa de donación anticipada, que las personas pueden hacer una donación anticipada de su cerebro al neurobanco, si en el futuro le da una enfermedad neurodegenerativa, o incluso, aunque no le dé una enfermedad neurodegenerativa, puede hacer una donación anticipada, y ese cerebro podría ser útil como control o como para la investigación si la persona sufrió una enfermedad neurodegenerativa. Y también las familias con
con seres queridos afectados con enfermedades neurodegenerativas, se vinculan a los programas de investigación del grupo, les hacemos seguimiento y al final cuando mueren llaman, les damos un teléfono de contacto y cuando la persona está en la etapa final o cuando muere, llaman y un equipo de mi grupo se desplaza a hacer la donación en la ciudad donde esté la persona fallecida o en la misma Universidad de Antioquia o en la funeraria donde la familia vaya a contratar los servicios de funeraria. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes para ir y recoger ese cerebro? Aspiramos a recolectar el cerebro en las primeras 6 horas. Uy, en las primeras 6 horas porque después de las 6 horas ya el cerebro empieza a deteriorarse, a dañarse, entonces es mucho mejor extraer el cerebro en las primeras 6 horas. El procedimiento de extracción es muy sencillo, se toma media hora. Uy. Media hora. Uy, doctor, gracias por esa información. Se pueden conectar desde cualquier lugar del mundo a la página, las actividades para cuidadores. Sí, exactamente. Son gratuitas, ¿cierto? Sí. Son gratuitas para todos los cuidadores. Creo que había una publicación importante que decía que el cuidador termina a veces más enfermo que el paciente. ¿Por qué, doctor? Es un desgaste emocional. Él tiene una carga muy fuerte el cuidador porque está todo el tiempo pendiente de su familiar, de su ser querido, y a veces hay cuidadores que no descansan, que no delegan y entonces terminan más afectados que el paciente. Entonces nosotros tenemos una norma que es cuidar al cuidador. Entonces no solamente tenemos que cuidar al enfermo, sino que tenemos que cuidar al cuidador. Ay, doctor, muchas gracias por recibirnos en su hogar, en este lugar tan agradable. Gracias por esta entrevista, es usted muy amable y los medios que lo han entrevistado antes se quedan cortos cuando dicen que usted es muy empático con todas las personas, que es muy accesible. De verdad le queremos dar las gracias desde la Universidad de Concepción, Chile, Liga de la Ciencia ONG, a todos los asistentes que se conectaron en esta mañana tarde para los diferentes países. Gracias de nuevo, doctor. Muchas gracias a la Universidad de Concepción y a todas las instituciones tan interesados en este programa y cualquier pregunta o duda o inquietud pueden comunicarse a nuestra página web de Grupo de Neurociencias de Antioquia. Grupo de Neurociencias de la Universidad de Antioquia. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse. Ha sido muy grato estar aquí con el doctor Lopera compartiendo en la tarde de hoy y muy pendientes de la publicación que viene el día lunes por la revista de Nature Medicine. Sí, ¿listo? Gracias a todos. Fernando, te damos paso para el saludo final. Bueno, agradecer al doctor Lopera, estamos muy felices de esta entrevista, de verdad agradecer, muchas gracias desde Chile, desde Concepción, así que bueno, al despedirnos, si nos vienen más entrevistas más adelante, tenemos grandes invitados también, y que nos vean desde el canal de YouTube. Esta entrevista va a ser subida a nuestro canal de YouTube, y bueno, hemos tenido grandes invitados y pueden recordar entrevistas anteriores. Así que agradecer el tiempo que se dio el doctor Lopera. Muchas gracias, Ana María, muchas gracias, doctor. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias, que estén bien. Gracias, Fernando. Adiós.